Desperté con la vida de marido trofeo de una directora ejecutiva de tecnología, y lo primero que me dio no fue café, sino los papeles del divorcio. Antes de que pudiera acostumbrarme a la riqueza desorbitada, me dijo que su antiguo amor, el que se escapó, regresaba a Estados Unidos y que nuestro matrimonio tenía que terminar. Inmediatamente, repasé mi mente rápidamente. 3 años casado con Isabella Sterling, la reina de hielo de Silicon Valley, y no me había dejado tocarla. Ni una sola vez. Y ahora, me decía en la cara que me estaba dejando por otro. Su audacia fue impresionante. Me quedé realmente impactado. ¿Cómo podía alguien ser tan descarado? ¡Qué barbaridad! Extendí la mano y la golpeé en la mejilla. Que Dios me perdone. No pude evitarlo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Leo. Isabella gritó, agarrándose la cara donde ya se estaba formando una huella roja. Me miró con incredulidad. ¿Me acabas de pegar? Zas. Le di otro golpe en la otra mejilla. Lo siento, me encanta la simetría. Mis tendencias obsesivo-compulsivas acaban de aparecer. No podía dejar un lado impecable. ¿Tú? ¿Me has vuelto a pegar? Su voz era un susurro seco. Sus ojos, abiertos y llenos de lágrimas, se clavaron en los míos. Parecía tan completamente traicionada, tan frágil, como si fuera a romperse. Me golpeaste 2 veces. ¿Cómo pudiste? Claro que pude. Tras años de leer a la gente, tenía una cosa clara. Ella era la que tenía prisa por divorciarse, lo que significaba que yo tenía toda la influencia. Si quería que firmara ese papel, tendría que portarse bien. ¿Y qué si la golpeo? Tendrá que aguantarse. Ay, Dios mío, Isabella, lo siento mucho. Fue una reacción visceral, dije, y mi expresión cambió al instante a una de sincera preocupación. Mentira total, claro. Una reacción visceral, repitió, frunciendo el ceño confundida. Exacto, asentí con tono muy serio. Soy un hombre. Soy tu esposo. Y estás aquí, frente a mí, diciéndome que me dejas por otro. Claro que voy a tener una reacción visceral. No fue mi intención, lo juro. Había algo de verdad en eso. O sea, ponte en mi lugar. Tu esposa de 3 años te mantiene a distancia y luego exige el divorcio de su novio de la prepa. La mayoría de los hombres probablemente quemarían la casa. Isabella lo pensó un momento y luego asintió levemente. Sé que estos 3 años han sido injustos contigo. ¿Ves? Hasta ella sabía que se estaba portando como una imbécil. Mira el acuerdo de divorcio. Estoy dispuesta a darte $5 millones como compensación, dijo, señalando los papeles sobre la mesa con la barbilla, como si las bofetadas ya fueran cosa del pasado. 5 millones. Arqueé las cejas. Cogí el contrato. Efectivamente, estipulaba que, al firmarlo, se transferirían $5 millones a mi cuenta. Apreté los labios y la miré. Isabella, déjame preguntarte algo primero, y necesito que seas sincera. Pregunta por nuestros bienes conyugales combinados. ¿Hablábamos del total? La pregunta ensombreció visiblemente su expresión, pero respondió con sinceridad. La empresa, los bienes raíces, todo. Probablemente unos $1.000 millones. Al oír eso, entrecerré los ojos y la miré fijamente, sin decir palabra. ¿Valíamos $1.000 millones, y ella me ofrecía 5 millones? ¿Tenía el descaro de decirlo en voz alta? El hecho de que no la abofeteara una tercera vez era prueba de mi recién adquirido autocontrol. Se removió bajo mi mirada, intentando justificarse rápidamente. Pero la mayor parte de eso lo gané yo en los últimos 3 años. No tiene nada que ver contigo. Fue entonces cuando recordé la historia de fondo. El nuestro fue un matrimonio de conveniencia, una fusión estratégica de 2 familias. En realidad, Sterling Nevaschen se había convertido en un gigante solo porque mis padres habían sacrificado los intereses de su propia empresa, canalizando recursos y oportunidades para apoyar el emprendimiento de su nuera. Visto así, una porción mucho mayor de ese pastel me correspondía por derecho propio. Respiré hondo para tranquilizarme y la miré de nuevo. Tenía que admitirlo, era una belleza.
cabello castaño ondulado, medía al menos 1,75 metros, piel impecable, ojos brillantes e inteligentes, y una figura alta y esbelta, llena de elegantes curvas y piernas largas. Un 10 perfecto. Una auténtica diosa. Y, sin embargo, mi predecesora en esta vida se pasó 3 años actuando como su mayordomo y bufón de la corte, brindándole apoyo emocional con la diligencia de un cachorro adorable, solo para obtener un frío acuerdo de divorcio y menos del 1% de sus bienes a cambio. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Isabella, dije, acercándome. Extendí la mano y le puse un dedo bajo su delicada barbilla, una sonrisa maliciosa se dibujó en mis labios. ¿Quieres el divorcio? Bien, pero primero tienes que acostarte conmigo. Se había estado reservando para su amor perdido todos estos años. Bueno, no iba a dejar que tuviera su final de cuento de hadas. Iba a arruinarlo todo. Además, estábamos legalmente casados. ¿De verdad era tan irrazonable? ¡Qué asco! Sus ojos se abrieron de par en par, furiosa. Si no estás de acuerdo, añadí, retorciendo el cuchillo, no solo no firmaré, sino que me aseguraré de que tu querido exnovio se entere de todo. Sobre nosotros, supongo que nunca se molestó en mencionarle que estaba casada. Hacerme el bueno con Isabella era una partida perdida. El miserable destino del tipo cuya vida ahora habitaba era prueba suficiente. Te doy 3 minutos para que lo pienses, dije, retrocediendo y dejándome caer en el borde de la cama a esperar su decisión. Me fulminó con la mirada durante lo que pareció una eternidad antes de soltar. Leo, nunca supe que fueras así. ¿Así? Tú eres quien me hizo así. Repliqué encogiéndome de hombros. Podía ahorrarse la indignación moral. Yo no era el mismo tonto que haría cualquier cosa por ella. Antes de esta vida, había tenido 18 trabajos diferentes, había visto lo peor de la gente y me aterraba ser pobre. Mi filosofía era simple, tomar lo que es tuyo y más. Esta directora ejecutiva quería el divorcio. La iba a dejar en la ruina. Bien, ganaste. Finalmente, se atragantó, su orgullo cediendo ante la desesperación. Inmediatamente la alcancé, cerrando mi mano alrededor de su delicada muñeca. Con un suave tirón, la atraje hacia mis brazos. El viejo Leo podría haber venerado a esta hermosa mujer desde lejos, pero yo estaba allí ahora, y me alegré mucho de ver lo que se había perdido. Mucho tiempo después, estábamos acostados uno junto al otro en la cama, recuperando el aliento. Su legendaria castidad era cosa del pasado. Yo me había encargado de ello. Ahora mismo, parecía completamente agotada, pero aún así logró superar la incomodidad para sacar a relucir el divorcio. ¿Puedes firmarlo ya? Todavía no. Me negué de nuevo. Apretó los dientes y frunció el ceño con frustración. Ya me quitaste lo más preciado que tenía. ¿Qué más quieres? Acostarme con ella solo fue ajustar cuentas por los últimos 3 años de abandono. Ahora era hora de hablar de negocios. La mayoría de sus bienes eran bienes conyugales, incluyendo las ganancias de los negocios que mi familia le había enviado. Quiero la mitad. No negociable. No era un patético pusilánime de una novela romántica barata. Estaba recibiendo lo que me correspondía, más un extra por daños emocionales. Me moví ligeramente, acercándola más a mis brazos. Al principio se resistió, pero cuando murmuré, ¿aún quieres el divorcio? Se volvió dócil y se apoyó en mí. Isabella, parece que tu cuerpo no me odia, susurré, probando una táctica diferente. Quizás no deberíamos divorciarnos después de todo. Su cuerpo quizá cantaba otra melodía, pero sus palabras eran un muro. Resultó que éramos increíblemente compatibles en la cama. No. El tono de Isabella era firme. Este divorcio se está llevando a cabo. Suspiré, derrotado. Bien, como quieras. Pero los bienes se reparten al 50%. Ante eso, se incorporó de golpe en la cama, con la voz fría. ¿Con qué argumentos? Durante 3 años, fui yo quien construyó un imperio mientras tú te quedabas en casa disfrutando de la buena vida. ¿Por qué deberías quedarte con la mitad de mi patrimonio? Era completamente ciega a los sacrificios que había hecho el viejo Leo. Yo también me incorporé, encogiéndome de hombros.
Si no estás de acuerdo, podemos dejar que los abogados se encarguen. Ahora la pelota estaba en mi tejado. Ya no se trataba de si ella quería el divorcio. Se trataba de que yo recibiera lo que era mío. Leo, has cambiado. Ni siquiera te reconozco, dijo, intentando cambiar de tema. Sabía que intentaba hacerme sentir culpable, así que la interrumpí. Si no puedes desprenderte del dinero, seguimos casados. Yo no era el que tenía prisa. Ella era la que estaba desesperada por escaparse con su novio del instituto. Al final, Isabella no soportó la idea de renunciar a la mitad de su fortuna, así que nuestra negociación se estancó. Le pedí a alguien que investigara un poco. Su antiguo amor se llamaba Caleb Thorne. Tras unos años sin lograr hacerse un nombre en el extranjero, regresaba con ella. Tenía previsto llegar en poco más de un mes, teniendo en cuenta el periodo de reflexión obligatorio para el divorcio. Eso significaba que a Isabella solo le quedaban unos días para decidir si me cedía la mitad de su empresa. Yo me mantenía firme en el 50%. Dadas las enormes sumas de dinero en juego, me preocupaba que ella o Caleb se desesperaran, así que hice un pequeño viaje y presenté un informe confidencial a mi abogado, documentando la situación, por si acaso. Esa noche, durante la cena, le comenté con naturalidad lo que había hecho. Se puso furiosa al instante. Leo, ¿de verdad crees que contrataría a un sicario para matarte? Después de 3 años juntos, ¿crees que soy así? Quizás tú no, dije encogiéndome de hombros con indiferencia. Pero ¿quién sabe de tu señor? Thorne, se burló. Por favor, Caleb tiene buen corazón. Él jamás haría algo así. Solo sonreí. Digas lo que digas, lo único que sé es que, si me pasa algo desafortunado, los primeros a los que la policía buscará serán tú y tu novio. TC. Resopló, quitándole importancia por completo. Más tarde esa noche, recordando cómo el viejo Leo había dormido en una habitación separada de Isabella, me di una palmada en la frente. Dios mío, qué idiota. Murmuré para mí mismo, con razón no pudiste conquistar a tu esposa en 3 años. Aunque no durmieran juntos, compartir la cama durante 3 años debería haber creado algún tipo de vínculo. El tipo era demasiado respetuoso. Yo era diferente. Con almohada en mano, irrumpí en la habitación de Isabella. Hola, cariño, ya estoy en casa. Naturalmente. No estaba contenta. Fuera. La ignoré, me acerqué y me metí bajo las sábanas. Eres mi esposa. Es perfectamente normal que durmamos en la misma cama. Apenas hoy me doy cuenta de lo descarada que eres, dijo furiosa. Mis ojos se posaron en la pantalla de su portátil, que intentó tapar apresuradamente. Tranquila, ya la vi. Es solo tu historial de chat con Caleb, ¿verdad? Sonreí con suficiencia, apartando su mano. ¿De qué hablaron? Déjame darte algunos consejos. No mires. Isabella entró en pánico, pero no pudo con mi fuerza. Le arrebaté la laptop y la aparté con la cadera. Izzy, en solo un mes más, podré volver a verte. Leo en voz alta. Lo sé, Caleb. Te estoy esperando. Seguí leyendo, disfrutando de cómo se sonrojaba con una mezcla de vergüenza y rabia, dándome un manotazo. Recupéralo. Deja de leer. Hice lo que me pidió, cerré la laptop y la dejé en la mesita de noche. Luego me di la vuelta y la sujeté debajo de mí. Cariño, llamándolo con un apodo tan dulce. Me da celos. Voy a tener que castigarte. De todas formas, no es que la considere mi verdadera esposa, así que no me importó lo asquerosamente dulces que fueran sus mensajes. Ahora mismo, mi único objetivo era animarla y que volviera a familiarizarse con sus deberes de esposa. Tras unas cuantas rondas de castigo, Isabella por fin se tranquilizó. Cuando terminamos, fue ella quien se acurrucó junto a mí, acurrucándose en mis brazos como una gatita, con el rostro lleno de resentimiento. ¿Qué te parece esto?, propuso, intentando negociar de nuevo. Dormiré contigo un mes. A cambio, recibes el 20% de las acciones de mi empresa y 10 de mis propiedades. ¿Qué te parece? Puse los ojos en blanco. No. Entonces expuse mis condiciones, alto y claro.
¿Quieres el divorcio? Los bienes se dividen al 50%. Punto. Dicho esto, cerré los ojos y la ignoré. Durante los días siguientes, su desesperación aumentó. Intentó repetidamente renegociar la división de la propiedad. Pero cada sesión de negociación terminaba conmigo llevándola a la cama para otra conversación. Nuestro matrimonio era secreto, así que, aunque me estaba aprovechando de ella, no podía arriesgarse a montar un escándalo. Y esa era mi carta del triunfo. Pasó un mes así, y los papeles del divorcio seguían sin firmar. Además, se acostó conmigo todo ese mes. Nuestras noches eran desenfrenadas. Nos divertimos mucho. Entonces llegó el día. Caleb Thorne estaba de vuelta en el campo. Esa noche, Isabella fue al aeropuerto a recogerlo. Después, fueron a un restaurante de lujo y se sentaron en una mesa acogedora y romántica. Tenía a alguien siguiéndolos, y las fotos de su romántico reencuentro se transmitían directamente a mi teléfono. Tomé el nuevo acuerdo de divorcio que había redactado y me dirigí directamente al restaurante. En cuanto entré, los vi. Isabella y su querido Caleb. El chico ni siquiera era tan guapo como yo. No tenía ni idea de qué veía en él. Supongo que Laverly está ciega. Isabella también me vio. Bajó la cabeza al instante, como un niño al que le han pillado con la mano en la masa. Antes de que pudiera acercarme a su mesa, se levantó de golpe y corrió al baño. La estaba esperando cuando salió. ¿Qué haces aquí?, siseó, mirando a su alrededor nerviosa, todavía aterrorizada de que Caleb se enterara. Le di un golpe en el pecho con el acuerdo de divorcio, el que exigía un reparto a partes iguales. Fírmalo. No querrás que tu caballero de brillante armadura descubra que ya estás casado, ¿verdad? Y que te has acostado conmigo. La situación había cambiado. Ahora era yo quien la perseguía por una firma. Había leído su historial de chat. Caleb creía que era una doncella pura e intacta que lo había esperado fielmente todos estos años. Pensé que lo usaría a mi favor. Anda, díselo, dijo ella, recuperando la compostura al cabo de un momento. Se encogió de hombros con indiferencia. En el peor de los casos, nos vamos a la ruina. Si me desvelas, nunca firmaré estos papeles. No verás ni un céntimo de ese dinero. Dicho esto, tiró el acuerdo a un cubo de basura cercano. Me quedé atónito por un momento. No esperaba que me descubriera. Caleb ya no era mi influencia. Izzy, hablando del diablo. Caleb mismo había venido a buscarla. Al verme, frunció el ceño y se puso a la defensiva. Izzy, ¿quién es? Hola, dije. Sin esperar a que Isabella nos presentara. Soy Leo Vance. Soy socio de la señora Sterling. Miré a Isabella con una ceja levantada. Tenía que estar agradecida por eso. Mírame siendo tan considerado para no arruinarle la cita. Aquí, yo era el marido fingiendo ser un extraño delante del otro hombre. Señor Vance. Caleb se acercó a Isabella, apoyándose teatralmente en ella, fingiendo estar un poco borracho mientras se presentaba. Soy su novio. Acabo de regresar al campo hoy. Puede que estuviera un poco achispado, pero su mirada era aguda y recelosa. Está bien, Caleb, déjame conseguirte una habitación arriba para que descanses, dijo Isabella, ayudándolo a incorporarse. Este lugar también era un hotel. Mientras ella se giraba para llevárselo, Caleb me dirigió una sonrisa burlona por encima del hombro. Leí el mensaje alto y claro. La burla de un vencedor a un perdedor. No me preocupé. Lo seguí, unos minutos después, reservé una habitación. Justo al lado de la suya. En cuanto entraron, llamé a Isabella. Hola, estoy en la habitación 355, justo al lado. Tienes 60 segundos para venir. Si no, llamaré a la prensa rosa y podremos ir todos juntos a atrapar a un infiel. Isabella y yo teníamos un certificado de matrimonio. Éramos auténticos. ¿Qué era Caleb? El otro. El rompehogares. Colgué sin esperar respuesta. Mientras tanto, en la habitación de al lado, en cuanto Caleb entró, intentó abrazar a Isabella.
De todas formas, ella no tenía pensado quedarse con él, y mi llamada fue la excusa perfecta. Al ver a su esposo en el identificador de llamadas, respiró aliviada, lo apartó y contestó el teléfono. Al enterarse de que su supuesto esposo estaba en la habitación de al lado y exigía su presencia al instante, la dejó sin palabras. Pero obedeció. Caleb, surgió algo urgente. Quédate aquí esta noche y descansa. Pasa por mi oficina mañana y te buscaré un lugar donde vivir. Sin esperar su respuesta, Isabella salió corriendo. Al cerrarse la puerta, Caleb frunció el ceño. Era Leo Vance, siseó, golpeando la pared. Había visto claramente el nombre en su teléfono. No sabía qué habíamos dicho, pero su instinto le decía que nuestra relación no era nada sencilla. Tras salir de la habitación, Isabella se aseguró de que Caleb no la siguiera antes de entrar en mi habitación. Cuando entró, señalé con el pulgar hacia el baño. Ve a ducharte. No voy a dejar que me vuelvas a tocar, declaró, manteniéndose firme, con voz firme. TCH, me burlé sin impresionarme. Déjate de tonterías. Me acerqué, la cargué en brazos y la llevé directo al baño. Poco después, la voz melodiosa y desinhibida de Isabella se oyó desde la ducha. Caleb no durmió bien esa noche. A la mañana siguiente, llegó a la oficina con ojeras y bostezando al saludar a Isabella. Caleb, ¿qué te pasa? ¿Fue el jet lag? ¿No dormiste bien?, preguntó Isabella preocupada. Anoche, dijo Caleb sin rodeos, la pareja de la habitación de al lado estuvo liándose hasta bien entrada la noche. No pegué ojo. ¿Y la mujer? Dios mío, qué ruidosa era. Parecía que tuviera un sistema de sonido incorporado. Al oír esto, Isabella se puso roja como un tomate. La mujer del sistema de sonido estaba justo frente a él. Justo entonces, entré a la oficina. Había oído la queja de Caleb y pasé junto a Isabella con las manos en los bolsillos, arqueando las cejas con aire de complicidad. Ella me devolvió la mirada. No intercambiamos ni una palabra, pero sí mucho. En cuanto Caleb me vio, su expresión se agrió. Oye, tú. Dijo, poniéndose delante de mí para bloquearme el paso. ¿Izzy, qué hace aquí? ¿Yo? Me señalé y sonreí, respondiendo por Isabella. Voy a ir a trabajar. ¿Hay algún problema? Eso molestó a Caleb. Izzy, no me gusta que esté en la empresa. Despídelo. Solté una risita, sonriéndole con sorna. Señor, soy accionista de esta empresa. Tu novia no tiene autoridad para despedirme. Dicho esto, delante de Caleb, le di otra mirada a Isabella antes de darme la vuelta y marcharme, dejándolo furioso. Izzy, cómprale sus acciones. Deshazte de él, exigió. Isabella frunció el ceño. Olvídate de todo lo demás, decirle a un director ejecutivo que compre a un accionista como si nada. ¿De verdad diría esto un recién graduado de una escuela de negocios? ¿Pensaba que dirigir una empresa multimillonaria era como jugar a las casitas? Caleb, creo. Tienes algún prejuicio contra Leo, dijo. Y además, el capital social está protegido por ley. No puedo destituirlo arbitrariamente. Mientras hablaba, su expresión se endureció. Caleb se dio cuenta de inmediato de su error. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor mientras intentaba retroceder. Estaba tan enojado con ese tipo que no pensaba con claridad. Estaba diciendo tonterías. Cambió de tema rápidamente. En fin, Izzy, dijiste que querías que fuera a la empresa para conseguirme un trabajo, ¿verdad? Ah, cierto, recordó Isabella. Originalmente había planeado nombrarlo gerente de proyectos, pero cambió de opinión en el último momento. En lugar de eso, lo nombraría su asistente personal. Caleb estaba encantado. ¿Puedo ser el asistente de Izzy? Genial. Puedo estar contigo todo el tiempo. Cuando escuché esta noticia, no me alegré. Entré a la oficina de Isabella, con una taza de café en la mano, y cerré la puerta con llave. Isabella, dije. Me han dicho que tu antiguo amor sigue siendo tu asistente. Ahora mismo estoy muy descontenta. Isabella estaba sumida en el papeleo.
Al oír mi tono familiar, levantó la vista, dejó el bolígrafo, se cruzó de brazos y respondió con un puchero. Dilo sin rodeos. ¿Qué quieres? Sonreí. Después de todos estos días de idas y venidas, mi esposa, la directora ejecutiva, y yo nos estábamos conectando bastante. Me acerqué, me bebí el resto del café de un trago y puse la taza en su escritorio. Cuando la miré, mis ojos brillaban, como un lobo que examina a su presa. Levanté las manos, las froté y le hice un gesto con el dedo. Levántate. Date la vuelta. Ya habíamos probado todos los trucos. Isabella sabía exactamente lo que quería. Una sonrisa profunda y ligeramente tímida se dibujó en su rostro. Date prisa, dijo en un murmullo bajo. Tengo una reunión importante en media hora. Se levantó e hizo exactamente lo que le dije. Media hora fue un poco justa, pero para mí fue más que suficiente. Cuando por fin salí de la oficina de Isabella, Caleb me esperaba con un expediente en la mano. Inmediatamente me bloqueó el paso. Tú, el contador. ¿De qué hablabas en la oficina de mi novia hace un momento?, preguntó con frialdad. ¿Y por qué estaba cerrada la puerta? Suspiré para mis adentros. La insonorización de esa oficina era demasiado buena. Era una verdadera lástima que Caleb no hubiera podido escuchar la hermosa sinfonía de Isabella. Le estaba entregando un informe financiero a la señora Sterling. Dije con suavidad. Contenía información confidencial, así que cerramos la puerta con llave para evitar interrupciones. Ahí estaba yo de nuevo, ayudando a Isabella a encubrir sus crímenes. Me sentí extraño. Éramos la pareja legalmente casada. Y aún así, ahí estaba yo, explicándole mis razones al otro hombre. Pero pensándolo bien, me pareció bastante divertido. Después de mi explicación, le sonreí a Caleb y lo rodeé. Desde su perspectiva, mi sonrisa fue una provocación directa. No creas que no entiendo lo que pasa. Definitivamente hay algo raro entre ustedes dos, murmuró mientras me alejaba. En ese momento, Isabella salió de su oficina. Caleb dejó de quejarse al instante y esbozó una sonrisa aduladora. Izzy, terminé el informe. ¿Puedes echarle un vistazo? Déjalo en mi escritorio. Tengo una reunión. Volví al departamento de finanzas y me acerqué al escritorio de Sarah Chin, dejando mi taza de café vacía donde pudiera alcanzarla fácilmente. Sarah, ¿qué has encontrado? Sarah era mi persona de confianza, ayudándome a revisar la contabilidad de la empresa. Leo, todas las cuentas están en orden, informó. No hay indicios de transferencias de activos. Asentí. Sarah venía de la antigua empresa de mi padre. Era una egresada destacada de una universidad prestigiosa, increíblemente capaz y de total confianza. Si encuentra alguna prueba contundente de su romance con Caleb Thorne, presente la demanda de inmediato. Le di instrucciones con un brillo oscuro en la mirada. Así era. No solo estaba investigando los negocios de Isabella. Me preparaba para demandarla. Como dije, lo que buscaba era su dinero, su cuerpo y su corazón. Esos eran solo beneficios temporales. Al día siguiente, toda la oficina bullía con el rumor de que el nuevo asistente era el novio del director ejecutivo. Ese nuevo asistente, por supuesto, era Caleb. Y, aprovechando su nuevo estatus, empezó a imponer su autoridad, insistiendo especialmente en acosar al departamento de finanzas. Ustedes en finanzas deberían limpiar más a menudo. Desháganse de todas estas plantitas, dijo, señalando las suculentas en los escritorios de todos. Y también estas baratijas, añadió, dirigiendo su atención a las diversas decoraciones. Tírenlas todas. Están aquí para trabajar, no para llenar sus escritorios con toda esta basura inútil. Después de su diatriba, se acercó con aire arrogante a mi escritorio, gruñó y bajó la voz. Soy el novio de Izzy, susurró. Nos vamos a casar. Esta empresa será mía tarde o temprano. Ya verás. Te voy a echar de aquí. Solo sonreí con suficiencia y no me molesté en responder. Después de que Caleb se marchara pavoneándose como un gallo orgulloso, todo el departamento de finanzas estalló en quejas. Seguí mirando mi teléfono, ignorando el drama. Esa tarde, sin embargo,
Se emitió un nuevo memorando para toda la empresa. Todos los artículos personales, incluyendo plantas y adornos, estaban prohibidos en los escritorios de la oficina. Quienes incumplan esta norma serán multados. Claramente, Isabella se había tomado en serio la sugerencia de Caleb. Una vez más, tomé mi café y me dirigí a su oficina. Cerré la puerta con llave, y bajo su mirada atenta e inquisitiva, tiré el peluche y el pequeño cactus de su escritorio directamente a la basura. Isabella estaba furiosa. «Leo, ¿qué demonios te pasa?» Me encogí de hombros, argumentando mi caso con perfecta lógica. Nueva norma de la empresa. No se permiten adornos ni plantas en los escritorios. Isabella, tú mandas. No puedes hacer excepciones. Se quedó sin palabras. Esta nueva regla fue idea de Caleb, ¿no?, pregunté. No respondió, lo cual ya era una respuesta. Solté una risa corta y aguda y me incliné hacia ella, con un susurro burlón. Él te dice que saltes. Tú preguntas qué tan alto. Me estoy poniendo muy celoso. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ella sabía a qué me refería, pero esta vez intentó resistirse. ¿Basta? No en la oficina. No quiero que corran rumores por la empresa. No me importaba lo que ella quisiera. La puse de pie con fuerza y la subí al escritorio. Cuando salí de su oficina, habían pasado 2 horas. Miré el rostro de satisfacción de Isabella y cerré la puerta. Y una vez más, me di la vuelta y vi a Caleb bloqueándome el paso. ¿Tú también? Estuviste ahí sola 2 horas otra vez. Dime, ¿qué hacías? Su rostro era una máscara de rabia, con los ojos desorbitados como si estuvieran a punto de disparar. Estaba hablando de trabajo con la señora Sterling y el señor Thorne. Dije con calma, si no me creen, pueden entrar y preguntárselo ustedes mismos. Ahí estaba yo otra vez, explicándole mis razones al otro hombre. Fue divertidísimo. Y por alguna razón, empezaba a disfrutarlo. Caleb resopló. Déjame darte un consejo, no seas una rompehogares. Es repugnante interferir en las relaciones ajenas. Me quedé paralizada por un segundo. Lo vi entrar pavoneándose a la oficina de Isabella con la cabeza bien alta, con aire de superioridad moral e indignación. Me tomó un momento procesar lo que acababa de decir. Negué con la cabeza con una suave risa. Estaba deseando ver la cara de Caleb cuando descubriera que era el rompehogares. Esa noche, Isabella le instaló a Caleb un apartamento cerca de la oficina. Mi informante me contó que lo dejó en el edificio, pero no subió con él. Me pareció extraño. Añorabas a tu antiguo amor cuando se fue. Pensé, pero ahora que ha vuelto, ¿dónde está toda esa pasión? Sentí que Isabella no le mostraba a Caleb el entusiasmo que él probablemente esperaba. Lógicamente, después de años separados, esto debería haber sido como gasolina en una cerilla, lista para arder durante 3 días seguidos. Pero no hubo fuego. Pronto descubrí por qué. Poco después, Isabella llegó a casa. En cuanto se quitó los tacones, empezó a quejarse conmigo. Tú, todo el día, es como si estuvieras bajo los efectos de algo. No es suficiente por la noche. Tienes que tomarlo durante el día también. Me estás agotando. Parecía una esposa quejándose de su marido demasiado amoroso. Y en ese momento, lo entendí. Fue por mí. Yo era quien la mantenía tan satisfecha que no le quedaban fuerzas para nadie más. De repente lo comprendí. Ya no era el Leo de antes. Él la había adorado con una sonrisa tonta y sin recibir nada a cambio. Yo, en cambio, la atormentaba, la amenazaba y la obligaba a tener encuentros secretos conmigo en todo tipo de lugares. Y todo eso estaba haciendo que Isabella se enamorara de mí. Hacía mucho tiempo que no mencionaba el divorcio. De hecho, ahora era yo quien la perseguía para que firmara los papeles. La buena noticia era que el director ejecutivo parecía estar enamorado de mí. La mala noticia era que yo solo estaba enamorado de su dinero. Y, por supuesto, su cuerpo. El director ejecutivo ya no quería el divorcio. Pero yo quería la mitad de su inmensa fortuna, y además la tenía en mi cama. ¿Cómo iba a lograrlo? Necesitaba un plan.
Un plan brillante, de esos que me daban todo y me lo daban todo. Dicho sin rodeos, quería divorciarme de ella, quedarme con el dinero y mantenerla como mi amante. Quizás fui demasiado codiciosa. Leo, ¿en qué estás pensando? La voz de Isabella interrumpió mis pensamientos. Se acercó, se sentó en mi regazo y apoyó la cabeza en mi pecho, actuando como una esposa devota. Lo siento, murmuró. Fue mi culpa. No debí haber escuchado a Caleb sin investigarlo yo misma. Se disculpaba por el incidente de la decoración del escritorio. Ya no lo llamaba Caleb con cariño, solo por su nombre. Por mi amplia experiencia, esto era una clara señal de que estaba lista para sentar cabeza y ser una esposa de verdad para mí. Pero estaba decidido a divorciarme de ella. Al día siguiente, la persona que cuidaba de Isabella y Caleb me envió un vídeo. Estaban solos en el estacionamiento subterráneo. En el vídeo, Caleb hizo un gesto repentino y abrazó a Isabella. Aunque ella finalmente lo apartó, el abrazo duró bastante tiempo. Para ser sinceros, no se resistió mucho. Con esa actitud, si Caleb alguna vez decidía forzar la situación, probablemente ella simplemente lo aceptaría. Su vacilación confirmó mi decisión. Era hora de apretar el gatillo. Sara, llamo a mi asistente. Le di el vídeo, junto con las capturas de pantalla de las conversaciones en línea empalagosamente dulces de Isabella y Caleb que recopilé antes. Al final del vídeo, le pedí que lo usara, junto con los registros de las conversaciones, como prueba. Solicité el divorcio por adulterio. Por fin había demandado a Isabella. Cuando le entregaron los papeles, irrumpió en el departamento de finanzas como un huracán, con un Caleb desconcertado siguiéndola. Leo. Isabella. Me dejó la citación legal en el escritorio. Será mejor que me expliques qué es esto. Caleb se quedó mirando los papeles, atónito. Una solicitud de divorcio. ¿Y sí, qué pasa? Isabella no tuvo tiempo de explicárselo. Tenía la mirada fija en mí, exigiendo una respuesta. Dejé el teléfono con calma y la miré. Es exactamente lo que parece. Me estoy divorciando de ti. En cuanto dije esas palabras, la oficina estalló. Vaya. ¿Lo oí bien? Leo, el contador, ¿se está divorciando del director ejecutivo? Estaban casados, así que eso significa que Leo es el marido de la señora Sterling. Un momento, si Leo es su marido, ¿qué hay de Caleb? Creía que todos decían que era su novio. Un momento, si el director ejecutivo tiene marido, entonces Caleb es. ¿El otro hombre? Exacto, y nos ha estado dando órdenes todo este tiempo, incluso gritándole a su marido. ¿Cómo se atrevió? La verdad había salido a la luz. Yo era el esposo de Isabella, y Caleb, que se había estado haciendo pasar por su novio, estaba completamente atónito. De ninguna manera. Izzy, ¿estás casada?, balbuceó, agarrándola del brazo. Dime qué pasa. Isabella estaba desesperada. Señaló la puerta con un dedo afilado. Señor Thorne, por favor, váyase. Su tono frío y duro dejó perfectamente claros sus sentimientos hacia él. Caleb nos miró a Isabella y a mí, con el rostro rígido, humillado. Debió de sentirse como si se hubiera tragado una mosca. Finalmente, ante las miradas burlonas de toda la oficina, se escabulló. A mí, en cambio, me citaron en la oficina de Isabella para una charla privada sobre el divorcio. Isabella estaba presa del pánico. Se aferró a mí, intentando desesperadamente acercarse. Leo, cariño, nos hemos acostado tantas veces. Ahora soy tu mujer. ¿Por qué tienes que divorciarte de mí?, suplicó. No nos divorciemos, ¿vale? Por favor, basta. Su actitud era más humilde de lo que jamás la había visto. Incluso empezó a intentar complacerme en ese mismo instante, de una manera que dejaba poco a la imaginación. Pero mi determinación era firme. Iba a seguir adelante con la demanda. En las semanas previas a la audiencia, Isabella hizo todo lo posible. Empezó a cocinar para mí. Me llevaba al cine, a cenas románticas, actuando como una pareja normal y amorosa. En privado, ella tomaba la iniciativa.
Y yo aceptaba todo lo que ella quería hacer. Al fin y al cabo, seguía queriendo su cuerpo. Solo quería divorciarme de ella y quedarme con su dinero. Nunca dije que la quería fuera de mi vida. Durante ese tiempo, Caleb se convirtió en un fantasma en la oficina, manteniendo un perfil bajo. Me evitaba. Cada vez que me veía, toda su arrogancia anterior se desvanecía. Pero Isabella lo despidió de todos modos. Izzy, no puedes hacerme esto, suplicó, acorralándola en el estacionamiento. Sí, volví a este país por ti. Tú fuiste quien nunca me dijo que estabas casado. Me dejaste creer que era tu novio. Soy el hazmerreír de toda la empresa. ¿Y ahora me despides también? Casualmente pasaba por aquí y decidí parar a disfrutar del espectáculo. Sí, te engañé cuando chateábamos en línea, admitió Isabella con frialdad. Pero tú también me engañaste. ¿No te casaste cuando estabas en el extranjero? Y que conste que nunca dije que eras mi novio. Todo eso estaba en tu cabeza. Así que todo había llegado a este punto. Los dos amantes en línea, tan dulces, habían llegado al final del camino. Bien. Este era exactamente el resultado que esperaba. Isabella. Grité, sin querer presenciar todo el patético drama que se desarrollaba. La saludé con la mano desde el coche, interrumpiendo el lloriqueo de Caleb. Vamos, vámonos a casa. Al oír mi voz, el rostro de Isabella se iluminó. Su esposo la llamaba a casa. ¿Significaba eso que iba a retirar la demanda? Una nueva esperanza la invadió. Dejó a Caleb ahí parado y prácticamente se fue corriendo a mi coche. Se sentó en el asiento del copiloto. Estábamos uno encima del otro de camino a casa. En cuanto cruzamos la puerta, nos pusimos a ello de nuevo. Una batalla que duró horas. El vínculo entre nosotros se fortalecía cada día. Como si fuéramos una pareja recién casada en pleno primer amor. En cuanto a Caleb, tras ser despedido, intentó buscar un nuevo trabajo. Pero fue rechazado en todas las empresas a las que solicitó empleo. No tenía habilidades reales. Había estado arrastrándose por la influencia de Isabella todo el tiempo. Con el tiempo, Caleb se convirtió en modelo masculino. Luego se alió con unos matones violentos y me secuestró. Lo lograron. Leo, estuviste casado con Isabella todo este tiempo. Y nunca me lo dijiste, gritó, jalándome del cuello de la camisa mientras estaba sentada atada a una silla pequeña. Dijiste que solo eran socios. ¿Te divertiste mintiéndome? Admito que te mentí, dije con calma. Pero tú tampoco eres un santo. Además, era un matrimonio secreto y estábamos en pleno divorcio. Ambos sois unos canallas. La cara de Caleb se retorció de rabia. Por fin lo entendí. Cuando estabas a solas con Isabella en su oficina, hacías eso. ¿No? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien acostarse con ella? Les haré pagar a ambos. Entonces sacó su teléfono y llamó a Isabella, exigiéndole que trajera $20 millones en efectivo, sola, para mi liberación. Le advirtió que si llamaba a la policía, me mataría en el acto. Al escuchar esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. Este tipo no tenía ni idea de cuánto espacio ocupaban $20 millones en efectivo. ¿De verdad creía que Isabella podría cargar con eso sola? Después de la llamada, Caleb colgó y se volvió hacia mí con una obsesión enfermiza en la mirada. Cuando llegue tu esposa, me la voy a coger delante de ti. Y no seré el único. Mis colegas también lo van a disfrutar. Quiero que nos veas tomándola uno por uno. Ja, ja. Su incapacidad para acostarse con Isabella claramente lo había vuelto loco. Qué lástima para él. Nunca iba a tener la oportunidad. Congelados. ¿Policía? De repente, las puertas se abrieron de golpe y la sala se llenó de agentes armados. Todas sus armas apuntaban a Caleb y su equipo. Desde el momento en que me secuestraron hasta el momento en que me rescataron, pasaron menos de 20 minutos. Caleb estuvo bajo vigilancia todo el tiempo. ¿Cómo pudo secuestrarme tan fácilmente? La verdad es que lo dejé triunfar. Esperé a que exigiera el rescate. Y entonces intervino la policía, que ya estaba preparada.
quería maximizar sus cargos criminales. ¿Exigir un rescate de $20 millones? Salvo un milagro, Caleb iba a comer comida de prisión el resto de su vida. Cuando llegué a casa, encontré a Isabella todavía intentando reunir el dinero desesperadamente. Toda la sala estaba llena de fajos de billetes de $100. Cuando me vio entrar, sano y salvo, rompió a llorar. La abracé un buen rato. La consolé hasta que por fin se tranquilizó. Parecíamos una pareja profundamente dedicada y amorosa. Pero cuando llegó el día de nuestra audiencia de divorcio, seguí sin retirar la demanda. En el tribunal, Isabella tenía los ojos enrojecidos y fijos en mí. No dijo ni una sola palabra en todo el tiempo. No entendía por qué. Después de la noche apasionada que compartimos, seguíamos aquí, a punto de divorciarnos. Mi abogada presentó las pruebas, las capturas de pantalla de sus conversaciones íntimas con Caleb. El vídeo editado de ellos abrazándose. Fotos de ellos entrando juntos a una habitación de hotel. Y fotos de ellos compartiendo una cena romántica. Isabella miró la evidencia y negó con la cabeza. No, no está bien. Caleb y yo solo chateábamos por internet, y eso fue hace mucho tiempo. Nunca pasó nada físico entre nosotros, intentó explicar. Esa noche en el hotel, solo lo ayudé a llegar a su habitación. De hecho, me quedé en la habitación de al lado. Mi esposo estaba allí conmigo. Aunque ella insistía en no haberme engañado, las pruebas que yo había inventado eran abrumadoras. No tenía forma de justificarlo todo. Al final, el tribunal la declaró culpable de un adulterio. El juez nos concedió el divorcio de inmediato. Le concedieron el 40% de nuestros bienes conyugales. Obtuve 60. Después de anunciar el veredicto, me acerqué y tomé la mano de Isabella con una sonrisa. Izzy, nos acabamos de divorciar. No hemos roto. No te pongas tan serio. Dame una sonrisa. Isabella estaba completamente desconcertada por mis acciones. Leo. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Yo? Me encogí de hombros. Solo quería dividir los bienes. Nunca dije que quisiera separarme de ti. Los bienes. Isabella no era tonta. De repente se dio cuenta. Su marido no quería dejarla. Solo quería su dinero. Así que el dinero es más importante que yo, preguntó, con una nueva oleada de lágrimas acumulándose en sus ojos mientras tiraba de mi manga. La miré con los ojos entrecerrados y le pregunté, ¿qué opinas? Una pequeña sonrisa entre lágrimas interrumpió su tristeza. Supongo que el dinero es más importante. ¿Ves? Hasta ella lo sabía. Cuando se trata de una fortuna de $1.000 millones, cualquier persona racional sabe que el dinero es más importante. No es que la gente no importara, claro. Pero Isabella no era una romántica pura. En el momento en que se negó a firmar el acuerdo de divorcio al 50%, supe que era igual que yo. Y así, seguimos viviendo así. Estábamos juntos cada día, más unidos e íntimos que antes del divorcio. Incluso después de tener nuestro segundo hijo, nunca me volví a casar con ella. Siempre he creído en una simple verdad: ante una enorme riqueza, no se puede confiar en la naturaleza humana. No confiaré en nadie. Mientras tenga mi dinero seguro, nadie podrá hacerme daño.